La palabra del Señor dice que tomó de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. El que entienda, entienda. No me voy a extender más, porque no quiero entrar más en ese detalle. Pero había un pueblo que estaba orando por nosotros. Sentimos las oraciones. Mi hermano Miguel estaba preocupado por la caravana. Yo sé que mi hermana Esmérita estaba orando, sintió muchas veces orar por mi hija. Ves que íbamos a ministrar a algún lado como matrimonio o íbamos a hacer cosas para el reino de Dios. El enemigo se levantaba y me la botaba. Aún estando cubierta, estando orando permanentemente en oración, el enemigo operaba en lo más sigiloso porque estábamos arrebatando almas para el reino. Mucha gente se entregó a los pies de Cristo, personas que estaban matrimonios completamente destruidos. El Señor los restauró, milagros instantáneos, sanidades instantáneas, milagros de provisión. Pero sentíamos la oración de los ancianos que nos estaban respaldando. Sentíamos el respaldo de aquellos hombres y mujeres de oración. Muchas veces no nos comunicamos, pero porque era arduo el trabajo, desde muy temprano hasta muy tarde trabajando en el sur de Chile. Y hubieron cosas que marcaron mi corazón, cosas que las volvería a vivir 1.000.000 de millones de veces, como adorar al Señor lloviendo torrencialmente, todos mojados, nuestras Biblias completamente empapadas y nosotros levantando las manos y sintiendo la presencia gloriosa del Señor. En medio de la adversidad, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza quizás y en medio de la lluvia, la presencia de Dios se movió fuertemente en la caravana. Hubieron cosas que fueron tremendas. El Señor nos entregó palabras, el Señor puso personas, nos envió a hacer tareas específicas muchas veces. En ese lugar de Villarrica, lo comparto con ustedes y también si nos están viendo del sur de Chile, que el Señor les bendiga. Les honramos delante de la presencia del Señor. Gracias por recibirnos allá en el sur. Gracias por recibir la caravana misionera. Había, donde nosotros nos recibieron en Villarrica, pasaron dos cosas. Lo primero, hubieron intencionalidades equívocas muchas veces en recibirnos. Y cuando llegó esa hermana a recibirnos, porque había una persona en una iglesia que nos recibió, que siempre es como tradicional, puso una barrera para que la bendición, podríamos decirle, que se cortara. Y una hermana que tenía un terreno, nosotros oramos con mi hermano Pedro, oramos para que el Señor nos diese un lugar, y llegó la pastora y habló con la hermana y dijo, sí, no hay ningún problema, vayamos a mi terreno, nosotros allá nos arreglamos, no hay ningún problema. Y aquel hombre, al verse apretado, porque el pastor de ese lugar que estaba enfermo le había dado la orden de cobijarnos a nosotros, él puso cuestionamientos, que hasta cuándo íbamos a estar, que esto, que lo otro. Y al ver la disposición de la hermana, dijo, no se preocupen, yo tengo 50 hectáreas que las podían usar y tenía techo, y ella tiene media hectárea, váyanse con ella. Disposiciones de corazón. Pero en ese lugar el Señor, en esa media hectárea que había, era un lugar maravilloso, precioso, un prado pero majestuoso, y teníamos un río en el cual nosotros nos podíamos bañar. Y nos prestó una cabaña de lujo para toda la gente mayor, y los demás nos pusimos en carpas, los que estuvieron ahí, igual lloviendo, se llovieron las carpas porque llovió muy fuerte. Pero el Señor nos envió específicamente a ese lugar a rescatar una familia, porque aquel hombre había conocido al Señor y la religión lo había dañado mucho, y él no quería saber nada con el Señor. Y nosotros estuvimos ese día ministrando a la familia con mi hermano Pedro y mi esposa hasta altas horas de la madrugada.
Y el Señor finalmente tocó el corazón del hombre, el hombre se arrepintió, se volcó al Señor. Él es de Santiago, creo que en un tiempo más lo vamos a tener acá en la iglesia. Y se entregó al Señor nuevamente y junto con su esposa y su familia. Entonces el Señor nos llevó a diversos lugares a cumplir misiones específicas, que a lo mejor para la gente dice, pero tanto movilizarse por 5 personas. Pero dice que un alma es más valiosa que todos los tesoros de esta tierra. Y nosotros tenemos la misión cumplida porque más de uno se salvó, más de uno se reconcilió. Los milagros de provisión. Dios hizo todo como Él quiso. Y damos las gracias, perdón hermano, pero lo voy a hacer público. Doy las gracias a usted por su corazón generoso, hermano Héctor. Yo sé que a usted no le gusta esto, pero siento hacerlo. Nos quedó menos de una mitad de saco de harina que pudimos dejarlo en ese lugar. Pero todos los días comimos pan, comimos sopaipilla, llegamos con 5 o 7 kilos de más. Pero hubieron muchas cosas que se movieron. El Señor movió los aires, el trabajo con los niños. Fue precioso, fue maravilloso. Trabajamos cortándole el pelo. Llegaban los niños, tío, hágame rayita aquí, hágame rayita aquí. Los niños, y yo le decía, ahí también se ve aquí la rayita, sí, pues si tenemos tele también, pues tío, pues. Nos reíamos. Los niños trabajaron arduamente, los chicos de acá, Varinia, de la iglesia, de otra iglesia, se disfrazaron de mimos, de payasos. Llegamos a esos lugares, los chicos con batucadas salían a caminar y los niños empezaban a salir de las casas y salían atrás de ellos y llegábamos a los puntos que íbamos a hacer el tema de los operativos y los niños se entregaban por completo al Señor. De repente pasaban media hora y los papás venían a buscar a los niños y se aferraban a nosotros y los niños no se querían ir, lloraban los niños, no, yo quiero estar acá, quiero estar acá. Porque aún en la infancia hay hambre de Dios. Aún en la infancia hay hambre, hay necesidad de Dios. Es tremendo lo que el Señor está haciendo, lo que está despertando en los niños. Por eso es importantísimo que nosotros despertemos como iglesia en favor de los niños. Donde el Señor nos mande tenemos que ir. Y también preocuparnos de los preadolescentes porque tienen justo la edad decisiva. Y esa es la labor que nosotros tenemos que tener, ser ministros competentes del Evangelio, capacitarnos en la palabra, tener la experiencia de trabajar y ir donde está la necesidad, mucha necesidad. Aquí en Santiago nosotros vemos necesidad, pero en el sur es otra realidad, es otra la realidad en realidad. Y también con todos los milagros de provisión que el Señor hizo, pudimos dejar papas en ese lugar, pudimos dejar alimentos, tallarines, después de no tener nada, solamente un pensamiento. Y el Señor ahí fue supliendo la necesidad y dejamos a la casa pastoral mucha comida, mucho alimento, para que repartiese también a la congregación de ellos, a la gente que tenía ahí a los alrededores que no tenían. Pero fue maravilloso, el Señor se movió y era multiplicado el tema. Nosotros estábamos de repente cortando el pan y decían, gracias hermano, me decían. Y chuta, a ver, ya voy a hablar con mi mamá, ¿para qué me hago unos pancitos? Llegaban con así unos panes, con panes gigantes para poder alimentarnos. Y en realidad el trabajo espiritual muchas veces no lo entienden. Nosotros no tenemos... Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Son huestes que se oponen al trabajo de Dios y muchas veces la iglesia lo ignora. Muchas veces esos espíritus caídos están cercando la vida de los cristianos, cercando la vida de las personas, se toman esos territorios y nosotros como iglesia tenemos la autoridad para despojarlos de esos lugares y nosotros tomar el control de lo que Dios quiere que nosotros tomemos, porque Dios tiene la autoridad para la iglesia. Pero muchas veces la iglesia no ha comprendido la autoridad que tenemos. No estoy predicando, estoy solamente dando un pequeño testimonio. Así que la iglesia tiene que tomar el lugar que nos corresponde. Nosotros tenemos la autoridad para atar y para desatar las cosas en los aires. En este lugar
Muchas personas dijeron, no voy a la iglesia porque salen a hacer tonterías como caminar por entre medio, andar tocando las paredes. No entienden las cosas espirituales que se están haciendo. Y nosotros vemos la bendición de Dios. Nosotros que predicamos en la esquina vemos como la gente, ¿o no, hermano Andrés? Vemos como la gente se viene a escuchar la palabra, se sienta, están atentos, piden oración. Estábamos delante conectando los equipos cuando llegó la pastora y pasó una señora con un bebé y dijo, necesito que oren por mi hijo porque le cuesta dormir. Yo soy cristiana, pero estoy apartada y quiero venir a esta iglesia. Y la gente tiene necesidad porque se está viviendo algo distinto. Pero tenemos que entender el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, comprender de que la batalla espiritual es seria, de que no es un día sí y otro día no. No, es que no siento. Si esto es por convicción, para los que creen. Y gloria a Dios por todos los que están acá, porque creyeron. Porque si no creyesen, no estarían acá. Independiente de las aflicciones, de las angustias, de los sinsabores, de las cosas que pasaron, uno tiene que soltar un perdón para que uno quede libre. Muchas veces hay cosas que nos afectan en nuestra vida, que se levantan aún personas de la misma iglesia o personas muy cercanas que uno quiere demasiado y se oponen a la tarea que el Señor está haciendo. Porque no lo entienden, porque muchas veces dicen, no, eso no es de Dios, y ¿cómo Dios va a hacer eso? No, eso teológicamente es incorrecto. Y hay cosas que el Espíritu Santo va revelando, porque la iglesia nosotros estuvimos orando mucho tiempo para que los dones del Señor fueran desatados, y ahora que la iglesia fue desatada en los dones, tiene que usarlos. La iglesia tiene que usar los dones que el Señor está repartiendo. No tenemos que cuestionar las cosas que el Señor está haciendo. Siempre acorde a lo que la palabra del Señor dice, por supuesto. Pero los dones van fluyendo, el Espíritu Santo hace cosas maravillosas, el Espíritu Santo va desnudando los corazones de la gente. Lo veíamos allá en Licanray, llegaban personas, pero completamente en Panguipulli llegó una persona, pero muy mal, llegó una persona tremendamente dañada, dolorida, una persona que uno lo miraba y era un ánima, era un alma en vida, era como un muerto en vida. Aquel hombre conocía y tenía ganas de servir al Señor. Y el Señor nos entregó una palabra que cavaban para sí cisternas rotas y habían dejado la fuente de agua de vida, que era Él. Y nos mostraba que, a través de su palabra, nos mostraba la religiosidad que se estaba viviendo en ese lugar, ya que el hombre había sido impactado por un tema de brujería. Muy fuerte, porque el hermano había sido líder cristiano y se había desilusionado y se volcó a la brujería y hacía trabajos, rituales, hacía cosas, tiraba al terreno, hacía sacrificios en ese terreno, y el Señor nos fue mostrando cosas espiritualmente. Nosotros le dijimos, no nos hable más porque queremos que usted vea el poder de Dios. Y empezamos a orar por él, hicimos cosas por él de parte del Señor, y ese hombre fue sano instantáneamente, fue limpio, fue libre. Él sintió que salió algo de adentro de él. De hecho, andaba fajado, y a Solange le empezó a doler su estómago, y le dijo, el Señor le hizo un sentir de que él estaba enfermo de su estómago. Y le dijo, usted está enfermo de su estómago en el costado izquierdo. Y le dice, sí, no puedo moverme. Y oramos por él y él fue sano, de hecho terminó saltando. Pero vimos cosas sorprendentes de Dios, ataques del enemigo. Estábamos en una tierra donde la brujería, el tema es fuerte. Muchas veces la iglesia lo ignora y dice, no, si el Señor ya, es cierto, el Señor ya exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Pero ellos que están ahí, la labor de ellos es atormentar la iglesia, que la iglesia no avance, que no cumpla el propósito, atrapar a la gente, tenerlos encadenados, hacerlos que sean miserables, que la luz de Cristo no resplandezca. La palabra dice que tiene cegado el entendimiento de la gente, el príncipe de este siglo. Y la iglesia es la luz en medio de las tinieblas. Y donde íbamos, el diablo se levantaba, y prueba que venía, prueba que pasábamos. Y como caravana se levantó un enemigo interno que también lo vencimos. Y el Señor iba mostrando
qué demonio era y su nombre. Lo identificábamos y lo eliminábamos. Y seguía avanzando y cada vez se hacía más fuerte el mover de Dios, más fuerte. Había lugares que la iglesia nunca había podido llegar. Que la iglesia evangélica en ese lugar habían planificado eventos y cosas y le decían, no hay espacio para la iglesia evangélica. Y nosotros llegamos y ocupamos 2, 3 escenarios muy grandes en ese lugar. Y se nos abrieron las puertas, era como que el Señor mismo iba abriendo las puertas, pasen adelante, sigan adelante. Y el Señor nos dio una banda de excelencia con profesores de música, con chicos experimentados que han viajado tocando en sus bandas, han viajado a otros países algunos. Y nos dio un ingeniero en sonido que empezó a mover y a hacer sonar los equipos, pero de excelencia. Y el Señor empezaba a moverse cuando mi hermana Natalie cantaba, porque ella tiene un testimonio precioso y me gustaría que en un futuro las damas pudiesen invitarla a ella para que venga, cante y ministre a través de sus cuerdas. Tiene una voz privilegiada esa chica. Y el Señor la ocupó mucho en sanidad interior hacia la mujer, porque ella contó el testimonio que fue violentada por su esposo, fue muy maltratada y de hecho escribió una canción y la produjo, y cuando ella cantaba la gente lloraba, gente que no era cristiana era convertida ahí en esos momentos a través de lo mismo que a ella le había pasado, la gente era tocada. Era tremendo lo que se estaba viviendo en Pucón cuando ya hicimos el cierre. Bueno, en Panguipulli igual en ese escenario una señora se botó a llorar ahí en medio. El Señor estaba tocando los corazones de esa gente. Y en Pucón también nosotros sentíamos la carga de opresión satánica. Es un lugar, pero es tremendo. Para vacacionar es precioso, es hermoso, nada que decir. Pero los cielos están cercados por ese tema y ahí está el lugar más fuerte de la brujería en todo el Chile. No estoy exaltando eso bajo ningún punto de vista, porque el Señor aplastó, le dimos un golpe en el hígado a las tinieblas. Cortamos con eso espiritualmente. Y la gente, ahí los que pudieron ver los videos en internet, la gente se ponía en las sillas, se ponía a escuchar la palabra, a escuchar el canto de los hermanos, y la gente era conmovida. Si hubiéramos tenido más tiempo para ministrar, mucha gente hubiera pasado a aceptar al Señor en ese momento. Pero el mensaje fue sembrado. Y sobrenatural, porque después tocaba un acto de circense y ellos pensaban que iba a quedarse toda la gente y la gente se fue, quedaron poquita gente. Porque la gente estaba siendo impactada por el poder de Dios. Pero es tremendo lo que Dios está haciendo de la nada, solamente creyendo por fe. Porque esta caravana se realizó sin ni un centavo, solamente por toques del Señor en el corazón de la gente, porque nosotros no pedimos, el Señor dio todo. El Señor dio la provisión, nos dio la cobertura pastoral, que ya a partir de eso nosotros pudimos movernos con libertad, porque en el reino de los cielos se mueve bajo sujeción, se mueve bajo sometimiento, y la iglesia tiene que someterse también a las autoridades. Muchas veces nosotros vamos a orar por alguien y el enemigo dice, ¿y qué? Yo no voy a salir de esta persona si usted no tiene autoridad para echarme, pues si usted no se sujeta ni a su pastor. Si el pastor le manda a hacer una cosa y no la hace, ¿cómo yo te voy a hacer caso si tú no te sujetas? Entonces el principio de sometimiento que nosotros tenemos que entender, que habla la Biblia, no de cobertura más, sino de sometimiento, de obedecer a las autoridades, de obedecer las cosas que Dios está haciendo, para que el reino de los cielos pueda ir con fluidez en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que hacernos obedientes. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se sujetó al Padre al 100%. Y nosotros empezamos y los milagros de provisión empezaron a salir, las cosas que necesitábamos, Dios las iba proveyendo. 2 días antes, y algunos dicen esto es irresponsabilidad, pero 2 días antes nos faltaba más de la mitad de los alimentos. Y 2 días antes el Señor nos dio todo. Sacos de papa, sacos de tomate, nos dio, cajas de tomate, todo lo que necesitamos para llevar.
y no pasamos hambre. No pasamos hambre porque algunos niños que se devolvieron dijeron, no, es que en los campamentos del pastor tanto no pasábamos hambre. Ellos pensaban que iban de vacaciones, algunos pensaban que iban a disfrutar solamente, pero era un trabajo espiritual. Un día levantamos ayuno y fue como que era de otro planeta el ayunar. Un día nos levantamos a las 7 de la mañana a orar y estaban todos atormentados. Y el Señor quiere cosas de nosotros, quiere obediencia. Si el Señor pone un sentir, hay que hacerlo, hay que ejecutarlo. Si el Señor pastor, a mano del pastor, dice, ya iglesia, esta semana tenemos que ayunar, la iglesia tiene que ponerse a ayunar porque el Señor le muestra visiones que a la iglesia muchas veces no se las muestra. Ya iglesia, hay que venir a orar. Aparecen 2 o 3, 4. ¿Es animoso para nuestro siervo? Muchas veces se ha querido hacer cosas y la iglesia, y pasa a nivel general, que la iglesia muchas veces cita a hacer cosas y la gente no viene y no sienten el respaldo. Y es frustrante para los pastores desgastar sus tiempos de familia, dejar sus cosas, sus trabajos muchas veces para poder servir en integridad al Señor, y se cita y no está. Por eso doy gloria a Dios y doy las gracias por los que están permanentemente los días jueves, porque se ve que hay un compromiso mayor. Creemos en el anuncio del Señor, creemos en lo que el Señor está haciendo. Creemos en lo que el Señor comenzó, porque este no es un simple movimiento que nació y se esfumó. Esto ahora se le va a dar cuerpo, se le va a dar estructura, se le va a dar forma, van a cumplir requisitos los que quieran participar de la próxima caravana. Un principio mayor, el sometimiento, la obediencia. Porque muchas veces decimos, no, si toda la gente hace caso. No, el cristiano no hace caso muchas veces. No le gusta. No, ¿y cómo me va a mandar él si es mi hermano? Él no es el pastor, así que yo no le hago caso. Pero hay que entender el principio espiritual, que hay personas que pasan otras cosas, tienen experiencia. Yo doy gloria a Dios por mi hermano Pepito, que yo cuando llegué aquí a la iglesia, él empezó a darme enseñanza a través de la palabra y fue muy edificado. Y era un hermano más, no era el pastor, era un hermano que se dispuso en las manos del Señor. Y el fruto de su testimonio y de su constancia fue lo que me hizo seguirle en ese momento. Lo mismo cuando mi hermano Miguel, la gente lo ve ahí calladito, a lo mejor un anciano, pero tiene tremenda autoridad de Dios. Tiene tremenda autoridad de Dios. Cuando él ora, los demonios tiemblan, hermano. Tiemblan los demonios. ¿Por qué? Porque hay una vida en consagración, el dejar cosas, el sembrar. Hoy día él está regocijándose en el Señor. Todo lo que él sembró en oración, hoy día lo está recibiendo a través de su hijo, a través de su ministerio, porque el que siembra con lágrimas, con regocijo, recoge. Por eso cada uno de nosotros tenemos que sembrar parte de nuestra vida en el reino, y no parte, priorizar los tiempos en Dios, priorizar lo que Dios tiene. Para poder hacer la voluntad del Señor muchas veces tenemos que negarnos a cosas que realmente a lo mejor no son malas, pero tenemos que dejar muchas veces cosas de lado para poder servir al Señor. Y déjeme decirle algo, yo como matrimonio somos nuevos, con mi esposa y mi hija, pero tenemos el agrado de decir que servimos como familia, que el Señor nos bendijo, que nos va puliendo día a día nuestras imperfecciones, va limando nuestras asperezas, pero es porque Él quiere algo mayor. De hecho, hay cosas que el Señor me habló, me entregó a través de su Espíritu Santo, y en esta caravana se hicieron realidad. Fueron cosas maravillosas las que pasaron, los dones, cómo se movía el poder de Dios, cómo Dios iba despertando el mover en la iglesia, hermano, es una cosa tremenda. Que muchas veces aquí en la iglesia no se ve porque no hay tiempos de ministración, de orar directamente. Uno aquí en la iglesia muchas veces, hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, ya, ¿tiene algún problema? Sí, mire, ya voy a estar orando por usted. Y decimos que vamos a orar y después no oramos.
No tenemos tiempo para hacer coinonía, para apartarnos. Oiga, hermano, tomémonos una tacita de té. Muchas veces la iglesia no hace eso. Y el modelo antiguo de la iglesia primitiva decía que compartían las cosas en sus casas. Entendemos también que hoy día es otro tiempo. Entendemos también de que los tiempos son más rápidos. Pero uno tiene que priorizar muchas cosas. Tiene que priorizar los tiempos de Dios. Y darle lo que a Dios le corresponde en servicio. Mi hermano Andrés, también me saco el sombrero con él. Su suegra prácticamente ya en las últimas, y él allá adorando también con su guitarrita de palo el nombre del Señor, con lluvia, con dolor, con angustia muchas veces, pero entregando lo que él mejor sabe hacer. Y el Señor hizo. Amén. El Señor hizo. El Señor hizo la obra. Muchos jovencitos en esa caravana fueron tratados. Los jóvenes, para aquellos que dicen que los jóvenes no sirven, o que los jóvenes no están capacitados, o que el trabajo de moverse en lo espiritual es para la gente que ya tiene una trayectoria. Déjeme decirle que el 80% de las conversiones de esas personas fueron por manos de los jóvenes que estuvieron ahí, ministrando y orando por ellos. Que estuvieron haciendo la labor, que estuvieron haciendo el trabajo, que tuvieron... No importaba si había sol parado o si estaba nublado, ellos lo hacían igual, o si se les corría la pintura del maquillaje, no les importaba, ellos querían servir al Señor y eran los jovencitos que tienen la pasión. Por eso la palabra del Señor dice que nadie tenga en poco tu juventud. Nosotros tenemos el potencial y los ancianos tienen la sabiduría. Ellos nos comparten la sabiduría y nosotros compartimos el potencial. Nosotros tenemos la energía, ellos tienen la experiencia y esas cosas se potencian. Porque el Señor puede mostrarle cosas mayores al que tiene mayor comunión con el Señor, y uno que tiene la energía puede ejecutarlo. Por eso dice la iglesia que es un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Somos un órgano, un organismo que nos movemos en torno a lo que Dios quiere. Y podría estar hablando muchas cosas que fueron pasando. Pero lo que yo quiero sembrar en los corazones en estos momentos es que se despierte la pasión por el Evangelio. Que se despierte la pasión por el llamado de Dios. Lo que predicaba el pastor el domingo. ¿Cómo está tu llamado en Dios? La palabra es clara. Todos nosotros fuimos llamados. Si de repente por tiempo no nos podemos mover y no nos podemos desplazar o nuestro organismo ya no nos da, tenemos el alma más fuerte que es la oración. Que nosotros podemos orar por los que están haciendo la obra. Pero también nosotros tenemos la disposición de nuestro corazón para avanzar y para crecer en el reino. Tenemos que disponer nuestras vidas y entender que Dios no llama a los que están capacitados, hermano. Dios capacita a los que son llamados. Porque de una nada Dios puede hacer un todo. Porque nadie llegó al Evangelio sabiéndolo todo. La experiencia de vida se la dio. Y esa es una experiencia que la provee el Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, yo les invito ahora a que levantemos una oración al Señor. Para que Dios despierte la pasión en la iglesia. Para que Dios despierte el moverse. Si uno se dispone de corazón, si uno dispone su espíritu a servir al Señor, no hay nada que nos pueda hacer frente. De hecho, lo dijo el apóstol Pablo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre,
ni persecución, ni desnudez, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni lo que venga, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y entender que hay cosas en esta vida que nosotros no queremos pasarla, pero Dios sí quiere que nosotros las pasemos. Hay cosas en esta vida que nosotros queremos pasarlas y Dios no quiere que nosotros las vivamos. Muchas veces no entendemos que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. Muchas veces seguimos nuestro sentir, nuestra emoción, más que lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mientras más oración tengamos, más unción, más revelación, más comunión, más fortaleza, más fuerza. Jesucristo se apartaba a orar al Padre y siempre tenía una palabra fresca. Jesucristo era rápido, era dinámico. Y la iglesia hoy día está letargada. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, tenemos que alinearnos y sintonizarnos en lo que Dios tiene. Volcarnos de todo nuestro corazón a lo que el Señor tiene. Y apoyar la visión que Dios ha puesto en los hombres de Dios. Y no prestar los oídos a lo que no nos corresponde. Como hace un tiempo predicaba mi hermano Héctor, alimentémonos de los pastos verdes del Señor y no de los pastos añejos que no son de Él. Por eso, hermano, quiero dar la oportunidad para las peticiones de oración. Si alguien tiene petición de oración, hágala llegar para que oremos por eso. Hermano, bueno, yo estuve 5 días en la caravana, me tuve que volver porque mi suegro se había grabado. Y estaba tan mal que nosotros pensábamos que ya partía la presencia del Señor. El pastor Juan fue a ungirla, también pensaba lo mismo. Eso es lo que piensa nuestra humanidad. El Señor piensa otra cosa. Mi suegra era muy débil porque ella no le pudieron hacer nunca una operación al corazón porque ella tenía problemas de coagulación, entonces no la podían operar. Entonces, nosotros algún tiempo oramos aquí por ella, la pusimos en oración y oramos unos por los otros, de 2 en 2 oramos. Nos pusimos de acuerdo en que iba a haber sanidad de parte del Señor. Ella le hicieron su examen y tenía metástasis, tenía linfoma, pero no metástasis, o sea, no estaba ramificado. Entonces se le podía hacer un tratamiento. Yo cuando llegué del sur, mi suegra estaba muy mal y le adelantamos el cumpleaños, se lo celebramos. Fueron varios hermanos de acá de la iglesia, a los cuales les estoy muy agradecido porque siempre han estado orando por ella, al igual que la iglesia que viene el día jueves. Y nosotros queríamos dejar a mi suegra en casa, no queríamos que se fuera al hospital. Pero también en la familia siempre hay el esposo de ella, el sacerdote del hogar. Entonces estas decisiones las toma él. Fueron a hablar con el médico y le dijeron que le habían salido bien los exámenes, que no tenía metástasis, por lo tanto podía hacerse un tratamiento, pero estaba muy débil por el corazón. Entonces mi suegro decidió hacerle el tratamiento, la llevaron, primero la alimentaron porque no estaba comiendo, le vieron el asunto del dolor, le trataron el dolor, le dieron algunas drogas, pero ya mi suegra estaba entubada con sondas por todos lados y amarrada en las manos y en una sala solamente para ella, y entonces lo que quería ella era irse de ahí. O sea, ella dijo también que quería hacer ese tratamiento, pero ya no lo estaba resistiendo. Entonces venía el día de la quimio y el enemigo aprovecha la desesperación y aprovecha para la confusión. Entonces una enfermera le dijo que era inhumano tener a mi suegra ahí sufriendo, que era mejor que la llevaran porque ella se había llevado a su papá y estaba así, se lo llevó para la casa. Entonces entró la desesperación en mi esposa, en mi cuñada, y querían sacarla de ahí y optamos por
por la decisión que tomara el sacerdote del hogar, que es mi suegra. Y ella, yo la fui a ver, hermanos, yo se la entregué al Señor ahí mismo porque ya la veía como roncaba y como estaba inconsciente y en realidad yo pensé que el Señor se la llevaba en ese momento. Y eso fue el día miércoles, pasó el miércoles, jueves, el viernes, y el viernes le hicieron la primera quimio. Y la recibió, ¿cómo se dice? ¿La recibió bien? La resistió, sí. Y salió de su inconsciencia y pudo hablar. Y el domingo, hermano, estaba mejor. El domingo llamó a mi suegro, ¿para qué? Para decirle que lo quería mucho, cuando estábamos aquí en el culto. O sea, mi cuñado lo fue a ver y le puso el teléfono y le dijo, te quiero mucho, viejito. Y mi suegro estaba aquí en la iglesia porque ella el sábado lo mandó a la iglesia. Le dijo, no vengas a verme el domingo, anda a la iglesia a agradecerle al Señor. Entonces, yo creo que hay un milagro ahí porque no hay ramificación. Se detuvo el cáncer. Yo creo que el Señor escuchó la oración. Pero esas quimios las dejan débiles a las personas que están menos... mi suegra está delicada al corazón. Entonces, ahora está comiendo en la casa, está de alta, hermano, está en la casa. Así que quiero que sigamos orando por ella. Ya, y al Señor pedirle disculpas porque me tuvo que retirar de la caravana, porque yo tenía que asistir y contener a mi esposa. Y además que nosotros antes de ir a la caravana, antes de ir a hacer misiones, fuimos a hacer misiones allá primero. Y estuvimos antes haciendo un culto y estuvimos gozándonos. Y éramos los locos de la caravana los que estábamos allá. Y esos mismos locos después se fueron para el sur. Así que el Señor ha contestado nuestras oraciones, nos ha escuchado. Nosotros, como les digo, esa mujer aprovechó... O sea, no era ella, era el enemigo. Y aprovechó para la confusión y sacarla de ahí y toda la... no sé. El enemigo es así y la gloria es para el Señor siempre. Damos la gloria al Señor porque nosotros la vimos como estaba. La pastora, de hecho, fue a orar por ella también y sufrió y lloró con ella y estuvo ahí. Y la vio. Entonces... estas luces que el Señor muestra, de repente nos dejan atónitos. De repente los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y cuando me tocó orar por ella, yo vi una luz tenue, pero era una luz, no era como una luz de sol, ni era como una luz de esto, era como un blanco que no había visto nunca. Y se mostraba hacia el asiento donde ella estaba, pero era débil esa luz. Y yo le dije al Señor, bueno, que sea tu voluntad, pues Señor, si el tema, si tú le vas a tener acá, que sea 1 año, 2 años, 5 años, que ella pueda disfrutar bien con su familia, que ella pueda no estar sufriendo. Y si te la vas a llevar, llévatela y que no sufra. Que pueda irse al gozo tuyo. Y fueron momentos muy dolorosos, pero lo pasamos bien. Ella estuvo hasta el último que compartimos la palabra. Oramos fuerte por ella. Y bueno, hoy día se está viendo la contestación. Creemos que Dios puede mover los cielos. Y Dios, mientras esté en su trono, como dijo mi querido pastor Orellana, y movía su dedo grande, tiene todo bajo control. Amén. ¿Alguien más tiene peticiones de oración? Pastora, ahí hay un micrófono porque está saliendo por lo menos a 160 países del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, más que no es petición de oración, sino que estoy enviada. Fuimos a visitar a la hermana Mercedes esta semana con mis suegros y la hermana Janet. Y en realidad me sorprendí mucho porque la vi súper bien a la hermana. Ella está viviendo solita ahora con su hija. Están arrendando una casa. Esperamos en el Señor que el Señor le dé pronto la casa que ella está postulando.
y en realidad yo había escuchado a varias hermanas que estaba bastante mal por la caída, pero en realidad me sorprendió su cara y mandó a decir a la iglesia que estaba muy contenta y que muchas gracias por las oraciones. Pero en realidad mi ex-suegro también se sorprendió de verla radiante, porque así estaba, tranquila. Usted sabe que cuando uno está sola en casa, está tranquila. Cuando uno se siente que está molestando en un lugar, ya no está tan tranquila. Entonces ella ahora está tranquila, está siendo ella dueña de casa, y así que el Señor, oramos para que el Señor, hermano, ella necesita más o menos 700,000 pesos para postular a la casa, porque la casa que viene como que tiene otro precio más caro a la que ella postularon. Así que esperamos que el Señor le provee, le sustente ahí. En realidad, esas son el saludo que le manda la hermana Mercedes. Ella está esperando que la visiten nomás ahora. Ella necesita visitas, que la vayan a ver. Y nuestra hermana Rosita Malío también estuvimos ahí orando por ella. En realidad, muchas veces cuando estamos enfermos, en realidad necesitamos que alguien nos visite. Porque estando sola y la casa en 4 paredes, ya 2, 3 meses, las personas, sobre todo las mujeres que nos movemos de un lugar a otro, que tenemos tantas actividades, empezamos a deprimirnos. La encontramos un poquito deprimida, pero oramos al Señor ahí también y esperamos en el Señor verla pronto. Esa es más que nada la gratitud por nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Rosita Malío. Gloria a Dios, porque el Señor está haciendo cosas y bueno, algunos dicen que no, si en la iglesia centro de adoración ni se preocupan por los que están enfermos, ni se preocupan por los que no están. Sí hay un sentir de Dios y sí hay un mover de personas que están moviéndose permanentemente en favor de la iglesia. Qué increíble lo que dice, oración. El pastor decía orar y acción. Si la hermana necesita, nosotros como iglesia también tenemos que ayudarla. También tenemos que hacer algo. Porque la fe sin obra es muerta, hermano. Yo no saco nada solamente con bendecir si no acciono. Por eso también no me gusta la manipulación espiritual, sino que simplemente también veamos de lo que nosotros tenemos para poder ayudar a la hermana. Porque ella ya es una hermana anciana y déjeme decirle que ha desgastado su vida por el Señor. Ha estado ahí al pie del cañón en esta iglesia sirviendo, ha estado al pie del cañón ahí en la esquina, muchas veces enferma, yo la vi. En oportunidades tuve la oportunidad de ir a dejarla a la casa, que vive mucho más lejos que donde vivo yo. No vive tan lejos como mi hermano Andrés, pero vive lejos. Entonces tenemos que hacer algo. Bueno, la disposición está. Creemos en lo que Dios puede hacer y Dios puede hacer un milagro económico para la hermana. Amén. ¿Alguien más tiene peticiones de oración? Mi hermana, ahí tiene un micrófono, está saliendo a todo el mundo, Miami, Florida y Melefken. Bueno, buenas noches. El motivo de mi petición de oración es por mis papás. Después de 52 años se están separando y luego comienzan los trámites de divorcio. Es una situación que como familia nos ha tenido muy mal, porque tampoco este divorcio es de común acuerdo. Entonces hay situaciones difíciles que estamos viviendo y peores las que se van a vivir, que vienen ante juzgados y tribunales, abogados. Entonces yo sé que para mis hermanos es difícil y para mí también. Así que pido la oración porque si han de separarse, que Dios permita que no queden como enemigos. Que Dios permita que yo quede con un papá y una mamá. Hermana Erika, creemos en lo sobrenatural de Dios. Somos una iglesia de fe,
que nos movemos de fe en fe, por fe y para fe. Porque por fe creemos en el Señor, porque no lo vimos morir. Pero creemos a su anuncio a través de la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo. Creemos que Dios fielmente puede hacer un milagro en ese matrimonio. 52 años es toda una vida, no es casualidad. Nosotros los que llevamos nada mismo, podemos mirarlo como tremendamente lejano, los que llevan 28, los que llevan 20, ya han pasado por cosas. Pero oremos para que venga un don de perdón sobre su vida, porque hay casos en la vida de las personas que han dejado operar al Señor en sus corazones y el Señor ha restaurado y ha restituido los matrimonios. Creemos en los milagros del Señor, porque no predicamos Sí, ellos tienen la última palabra, ellos tienen la decisión final. Y sea la decisión que sea, que la tomen en el Señor. De repente ya no se puede convivir y hay que echar un paso atrás y seguir avanzando cuando hay maltrato físico, maltrato psicológico, pornea. Entonces, muchas veces la violentación es muy complicado y a veces hay que dar un paso atrás. Pero creo en los milagros del Señor y que Dios puede soltar un don de perdón y un don de arrepentimiento. Y que ese espíritu machista también pueda dejarlo. Mi hermano Héctor. Los saludo en nombre del Señor. Y yo ya no iba a pedir por mi esposa, pero por sanidad, pero Dios la tiene sana, hermano. Me parece que ya no necesito. Ya, bueno. Y ella tiene mucha fe, por eso digo esto. Y yo quisiera pedir donde trabajo. Es no sé si han oído, un condominio que está ahí donde vive el hermano Miguel, en la esquina, en toda la esquinita de donde vive el hermano, ¿cómo se llama? Sargento Aldea con Vespucio. Ahí en la esquina, justamente donde se hace esa esquina, hay un grupo de niñas que están todo el día esperando la clientela. ¿Para qué vamos a hablar así? Y hay mucha droga. Y yo el otro día, cuando iba a trabajar, como iba en bicicleta, venían unos muchachos, o sea, uno por la calle, y yo iba en la bicicleta, me faltaba poco para llegar al trabajo, y se sube a la vereda y baja otro, los dos. Entonces se iban por la calle. Yo los vi, y el otro los fue a invitar seguramente. Ahí estaba la presa. Y los vi, y tomé la bicicleta, me devolví, me fui por donde está Delco, por atrás, por Vespucio, y llegué al trabajo ahí. Por eso yo pido por toda esa gente que está en esa situación y por tantas necesidades, como dice usted, hermano, que hay en la calle, en la gente. Aquí mismo en el 22 tanta gente, hay 2 restaurantes que compiten quién tiene más curado. Entonces, esa gente me gustaría que fuera limpia y orar por toda esa gente, las necesidades de los niños. Porque yo sé que ya nosotros aquí, Dios, tenemos mucha respuesta del Señor y declaro sanidad para nosotros porque estamos sanos. Que Dios nos ha cumplido con las promesas que nos tiene. Y eso hermano. Bueno, eso nosotros lo podemos presenciar. De hecho, cuando salimos aquí como iglesia, veíamos, a nosotros nos tocó ese rincón, veíamos como personas jóvenes estaban pero tremendamente perdidos en el alcohol, orinados, botados en el suelo, durmiendo. Y es una pena como el diablo denigra las vidas de las personas, como lo hace. Pero creemos que Dios puede hacer un milagro y también pido a la iglesia oración por nuestro pastor Miguel, porque está cansado, está cansadito. Y nosotros tenemos que no darle más carga de la que él tiene que llevar. Nosotros tenemos que aliviarle la carga también. Por eso nosotros tenemos que entrar en el reino del Espíritu a solucionar también nuestros conflictos. A nosotros orar. Porque nosotros cuando asumimos
años atrás, el pastorado que Él nos ofreció, que el pastorado que Él podía hacer, nosotros dijimos amén. Y por eso nosotros tenemos que sustentarlo también en oración, redoblar la oración por el pastor. Creemos en lo que el Señor está haciendo, creemos en los tiempos de Dios, que Dios hace sus tiempos perfectos, pero en estos tiempos son tiempos difíciles, tiempos de cansancio, tiempos de no dormir durante 48 horas quizás y cosas que desgastan a cualquiera. Entonces tenemos que orar por nuestro pastor para que el Señor le fortalezca. Amén. ¿Le parece, mi hermano Pedro, si pasa a orar usted por las peticiones y pasa a compartir también la palabra del Señor? Como usted sienta orar, si quiere de rodilla, sentado o de pie. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Han sido puestas delante de ti las peticiones, Señor, donde hay necesidad, donde hay enfermedad, Señor, donde hay conflictos matrimoniales, Señor, donde hay problemas de drogadicción, Señor, y corrupción humana, Señor. Padre amado, queremos que tú, Señor, con tu poder te muevas, Señor, para solucionar, Señor, cada uno de los problemas presentados, Señor. Queremos declarar sanidad sobre nuestra hermana Margarita, Señor. Que siga haciéndose tu obra en ella, Señor. Que tú sigas glorificándote, Señor, en su cuerpo. Que pueda venir un milagro del cielo, Señor. Que domine todas las cosas naturales y por medio de lo sobrenatural tuyo, Señor, pueda venir, Señor, la destrucción de esas células cancerígenas, Señor. De todo ese mal, Señor, que sea desaparecido en el nombre de Jesús. Por la sangre preciosa de Cristo declaramos, Señor, bendición para ella, Padre, para tu sierva, para tu hija, para que ella reciba, Señor, lo que ella ha sembrado en su vida, que ha sembrado la palabra, ha sembrado el bien, ha sembrado la justicia. Y tú eres un Dios justo y grande, Padre, que no harás padecer a tus hijos. Oh Señor, si nosotros creemos y confiamos en ti, ya está hecho, Señor. Declaramos la palabra sobre ella, declaramos la victoria sobre ella. Oh glorioso Señor, queremos que tú te magnifiques en nuestra hermana Mercedes, Señor, en su necesidad, y sobre nuestra hermana Rosa, Señor. Padre amado, tú tienes poder, autoridad, y declaramos, Señor, las sanidades sobre sus cuerpos, sobre sus mentes, sobre sus espíritus, Señor. Que sientan, Señor, el respaldo suyo, que sientan que el Espíritu Santo está con ellas, Señor. Padre glorioso, tú eres grande y maravilloso. Oh Señor, queremos pedirte por la necesidad, Señor, de la familia Duarte, Señor. Padre, sabemos que tú gobiernas sobre todas las cosas. Que venga un espíritu de perdón, que venga un espíritu de reconciliación, Señor. Que venga, Señor, tu espíritu, Señor, y dilapide allí, haga desaparecer todas las tinieblas, toda la oscuridad. Si hay un demonio, si hay un espíritu del mundo, de Satanás actuando, en esta hora lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Cortamos toda cadena, todo yugo en el nombre de Jesús. Padre, manifiéstate con poder, con autoridad en ese lugar. Gracias, Señor, porque tú haces las cosas maravillosas, Señor. Las cosas grandes, Señor, en esa esquina de Pulcio con Sargento Aldea, Señor. Desatamos, Señor, poder de Dios en ese lugar, la espada de Dios para cortar toda corrupción, todo pecado, toda inmundicia. Deshacemos las obras de las tinieblas y enviamos ángeles guerreros, Señor, que destruyan, Señor, toda esa inmundicia que está corrompiendo en ese lugar, la droga, el alcohol, oh Señor, la prostitución, oh, y todos los resultados de esos espíritus inmundos. Padre, gracias por nuestra comuna, porque tú la bendices, Señor, porque tú la levantas cuando la iglesia es levantada, Señor.
y porque tú, Señor, operas de maneras que nosotros no sabemos y no entendemos, Señor. Pero basta que creamos solamente para ver tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo y te pedimos por tu siervo, por nuestro pastor Miguel, Señor. Padre amado, entendemos que su ministerio es importante. Señor, bendícelo, Señor. Padre, dale ese don de gracia dentro de su corazón para soportar todas las cosas, los malentendidos, Señor, las cosas a veces que se tergiversan, Señor, ya que sabemos que hay un enemigo que siempre está tratando de hacer ver cosas buenas como si fueran malas y cosas malas como si fueran buenas. Pero gracias, Señor, por tu siervo, por mi hermana Cecilia, por su familia, por sus hijos. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú has levantado como columna y baluarte de la verdad. Gracias, Señor, y confiamos en ti. Y ahora, al ver tu palabra, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a veces Dios a uno lo despierta muy temprano. Y precisamente en la madrugada, antes que el sol saliera, el Señor me despertó. Pero mucho antes. Y de ahí que no paré de orar hasta que llegaron las 2:30, 1 de la tarde, estuve orando todo ese tiempo. Y saben, cuando el Espíritu de Dios está en uno, el tiempo de oración no importa. Uno ora al Señor y va fluyendo, y va fluyendo, y va fluyendo. Gracias a Dios que tengo la libertad de hacerlo. Y después el Señor me dio este pasaje que les voy a leer ahora. Lo vamos a exhortar en forma cortita porque ya el tiempo se nos ha ido, pero se nos ha ido bien. Eso es lo bueno, cuando el tiempo se va bien. No cuando lo hacemos en cosas que no tienen sentido o no tienen un sentido espiritual. En San Lucas capítulo 7, de los primeros versículos dice así: Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado, al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo: Este capitán merece que lo ayudes, porque ama nuestra nación, y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Y cuando le digo a uno de ellos vaya, va, y cuando le digo a otro que venga, viene, y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía, dijo: Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado estaba ya sano. Este es un pasaje, habla de más o menos unos 3 temas principales. Uno de ellos habla acerca de que uno puede ejercer fe, y esa fe no necesariamente tiene que ver con cosas visibles o cosas cercanas. La fe se puede ejercer a distancia, tal como este hombre que no tuvo contacto directo con Cristo. No lo vio, ni le vio entrar en su casa, pero envió a los emisarios para hablar con Cristo, para que Cristo sanara a la distancia a esta persona. Primero, yo creo que cuando uno ejerce verdadera fe, uno tiene que estar humillado bajo la mano poderosa de Dios.
Hay personas que tienen fe, pero se ve que levantan el pecho como pecho de pavo, así, para adelante, y ellos anuncian a los cuatro vientos que tienen fe y que por la fe el Señor va a sanar, va a hacer milagros. Pero no es la fe de este capitán, que él se humilló. Es decir, él tenía fe, tenía una fe grande que el Señor la reconoció, pero esta fe tenía la característica de que era una fe humilde, que se humillaba ante el Señor, que no ostentaba ante el Señor. Él tenía muchas cosas por las cuales ostentar. Había hecho una sinagoga, tenía a lo mejor riquezas, tenía criados, tenía bienes, tenía una casa grande como para agasajar al Señor y recibirlo. Sin embargo, él se humilló. Yo creo que la primera cosa que nosotros tenemos que hacer cuando queremos ejercer una fe verdadera y una fe que cambie las cosas es una fe humilde, que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros no vamos a ir a decirle, Señor, porque fueron otros los que dijeron, pero no vamos a ir a decirle, Señor, yo te he servido, Señor, yo he sufrido por tu causa, Señor, mira, yo todo lo que yo he pasado, por favor, escúchame, atiende a mi oración. Esa no es la forma de ir al Señor, porque la fe no tiene que obrar por las obras. Dios no nos tiene que responder por nuestras obras, Dios tiene que respondernos por nuestra fe. Y si esa fe es humilde, que no recurre a recursos, sino que otros son los que reconocen las obras de uno, entonces ahí estamos mejor. Gloria a Dios, porque él tenía muchas obras, pero él se humilló delante del Señor. Y él se maravilla porque encuentra fe en un hombre que probablemente tenía muchas cosas por las cuales Dios podía oírle. Sin embargo, él no recurrió a ninguna de esas cosas. Muchas veces nosotros queremos comparar nuestras obras con la obra de Cristo, pero no podemos comparar jamás nuestras obras con la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es la obra perfecta que satisface al Padre y satisface el corazón del Padre. Y cuando nosotros vamos al Padre, vamos por las obras de Cristo, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hemos hecho, no por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros tenemos, no por lo que nosotros pensamos. Es Cristo quien hizo la obra perfecta y dijo, consumado es. La palabra griega, tetelestai. Es decir, la obra perfecta del Señor hace que nosotros recibamos toda la bendición de Dios y no le añadamos más a través de nuestras obras. Y nuestras obras no son para agradar a Dios, nuestras obras son resultado de la obra de Dios en nosotros. Cuando alguien quiere agradar a Dios y caminan 5 o 10 kilómetros de rodillas tratando de comprar mediante esas obras la misericordia de Dios, cuando Dios lo único que pide es que nos humillemos de corazón y que creamos en la obra de Cristo, que es la obra perfecta. Si Él ya pagó por todos nosotros, nosotros no tenemos que agregarle a la obra de Cristo, sino solamente creer y confiar y vivir en humildad, porque el momento que el hombre se infla y se cree ser algo y que sus obras son importantes, en ese momento perdió todo. Porque nosotros no somos, como dicen los borrachitos, nada en un sentido. Lo somos todo en otro sentido, porque Dios nos recibe a través de Cristo y nos hace sus hijos. Pero en el fondo, nuestra obra jamás pudo acercarnos a Dios. Nuestra obra jamás pudo salvarnos como seres humanos. Solo la obra de Cristo. Y ahora el Espíritu Santo nos es dado a nosotros para que nosotros produzcamos obras. Pero esas obras son fruto de Dios en nosotros. No son fruto de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de lo que nosotros somos o de lo que nosotros tenemos. Por eso, cuando uno crece, va creciendo y va creciendo, es cuando uno va desapareciendo y Cristo empieza a crecer dentro de nosotros. ¿Y cómo los hombres tienen que ver? Tienen que ver a Cristo en nosotros.
Y cuando vean algo bueno, uno tiene que decir, es Cristo que lo hizo. Es Cristo que está en mí, que está haciendo esto, no soy yo. La otra cosa es la autoridad que está en este versículo. El decir desde lejos que algo se ha hecho. Nuestro poder, nuestra autoridad y la sanidad que podemos impartir también la podemos impartir a la distancia. Porque el Señor así lo hizo. Porque el Señor ordenaba y era eso porque Él tenía autoridad. A veces nosotros confundimos la autoridad con poder. Poder es una cosa, autoridad es otra cosa. El poder es resultado de la autoridad. Cuando yo tengo poder es porque tengo autoridad. Y si yo no tengo autoridad, no tengo poder. Porque la autoridad es el respaldo que Dios le da a las palabras que yo digo. Y cuando Dios está respaldando y yo digo, sé sano, y el Señor respalda esa palabra y la persona es sana, es porque Dios ha dado autoridad. Y no solamente el ejercicio de un don. La autoridad es, en resumen, todo lo que habla la palabra de Dios y la palabra de Cristo. Porque los fariseos le dicen, ¿con qué autoridad habla este? ¿Y con qué autoridad enseña? Y el Señor decía, los cojos ven, es decir, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, autoridad. Uno de los resultados de la misión de los 70 fue que ellos vieron que la autoridad que Cristo les había dado fue traspasada a ellos. Y ellos podían atar a Satanás, podían echar fuera a Satanás y podían sanar enfermos. La misión de los 70, Dios les ordenó, el Señor les ordenó ir, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y anunciar el Evangelio del Reino. Nosotros en estos 15 días vimos cómo Satanás se sometía, pero de una manera sin decir 2 o 3 palabras, ya Satanás estaba sometido bajo la autoridad que el Señor nos dio. Pero la autoridad nace de un rema de Dios. El rema de Dios es el mandato específico que Dios nos da para hacer una tarea o una función o algo. Al tener ese rema se convierte en el logos o la palabra que nosotros emitimos cuando luchamos. Abraham recibió el rema de Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. Él no leyó en la Biblia esa palabra que le decía sal de tu tierra, la abrió un día y puso el dedo y dijo, el Señor me dice que salga de mi tierra y de mi parentela. Él recibió un rema directo de Dios, una palabra de Dios directa a él. Y esa palabra fue la que lo guió en todo su caminar y en todo lo que él hizo. Si Dios te da un rema, junto con ese rema el Señor te va a dar la autoridad para ejecutar lo que Dios te está pidiendo. Y esa palabra de autoridad será lo que tú transmitas y lo que tú hagas será porque tú estás encomendado de Dios para una misión específica. Ahora el reino de Dios se fundamenta en la autoridad. El reino de Dios se fundamenta en la obediencia. Y eso es lo que nos cuesta a veces, lo que más nos cuesta como seres humanos, someternos, obedecer y cumplir órdenes. Porque siempre creemos que somos más capaces o tenemos más capacidad que otros y no aceptamos que alguien nos mande. Pero el reino de Dios se fundamenta en la autoridad. Y bajo la autoridad viene todo lo demás. Así que, estimados hermanos, el Señor mandó y fue sano a la distancia. A veces vemos que personas corren tras los predicadores, que ojalá ponga sus manos sobre mí, y creen que la mano del predicador les va a sanar y les va a solucionar el problema. Perdóneme, pero le voy a decir que no es así como Dios funciona. Dios funciona en base a tu fe. En base a tu fe. A veces en base a la fe de otro. Pero cuando ya entramos en el camino nosotros a ser perfeccionados, el Señor funciona en base a nuestra fe. Y si nosotros declaramos, porque hay muchos que no les gusta la palabra declarar, porque simplemente no conocen la autoridad de Dios.
no tienen autoridad de Dios, por eso no pueden declarar, y si alguien lo declara, lo encuentran que es una persona que se está creyendo más de la cuenta, todo eso. Pero sabe, cuando nosotros tenemos autoridad de Dios, tenemos poder para decretar. ¿Por qué? Porque la misión que Dios le ha encargado a cada uno de nosotros nos da la autoridad para abrir el camino, para allanar el camino, para decretar dentro del camino que el Señor nos ha mandado, dentro de la misión que Dios nos ha dado, poder decretar cosas. Que el Señor nos bendiga. Esto a lo mejor estoy hablando en chino para algunos, pero el rema de Dios también es el logos de Dios, o la palabra de Dios. Y el rema de Dios, el logos de Dios es Jesucristo. Entonces cuando nosotros usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, estamos usando el rema de Dios y estamos usando el logo de Dios. Y el logo es Jesucristo. Lo que tenemos de Jesucristo, lo que somos en Jesucristo, lo que estamos viviendo de Jesucristo. Cuando el enemigo ve cosas de Jesucristo en nosotros, no puede pelear con nosotros. Ya está vencido. Padre amado, te doy gracias por este momento que nos das de estar reunidos. Señor, te pido tu bendición, que tu palabra pueda, Señor, ser grabada en nuestros corazones y que podamos aprender y que podamos caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, Señor. Nuestra oración ha sido por ellos por mucho tiempo, aunque no los veíamos, Señor. Hemos estado orando por ellos, Señor. Lo puedo decir en forma personal, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y misericordioso. Señor, enséñanos a vivir en la autoridad, en el rema de Dios, Señor, y en la fe verdadera, Señor, que hace que lo imposible sea hecho, Señor. Que podamos decretar con autoridad, que podamos caminar, Señor, y pisar los escorpiones y los áspides, y poder hollar serpientes, Señor, y vencer toda fuerza del maligno. Gracias, Padre, gracias por tu bendición. Gracias porque tú nos has bendecido una vez más. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Bueno, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que tú nos diste. Hay cosas que muchas veces no entendemos, pero son. Y como decía la palabra, sujetémonos, sometámonos y hagámosle caso al pastor cuando nos diga las cosas. Y bueno, el corazón pastoral es así. Muchas veces se tiene que callar cosas para agradar a otros, para que las ovejitas no se duelan, no se sientan. Pero hoy día entendemos el concepto de lo que es la autoridad. Y tenemos que hacer la vida. Amén. Y pasando a otro punto, vamos a pasar a la ofrenda, para que luego el pastor nos esté dando aviso, para que ya esté hablando lo que necesitamos y para lo que la iglesia tiene que moverse. Amén.